Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a una clase de educación cristiana de MDS, tu iglesia virtual. Y por si hay alguien que no lo sepa, MDS significa Ministerios Divinos Salvador, pero también el lema o la misión de la iglesia está constituida en esas iniciales, que es una iglesia... ¿Qué significaba la M? En una iglesia misionera, servicial y discipular. Ok, gracias atrás por la producción, nuestro hermano que nos está salvando de estas. Bueno, hoy vamos a tocar un tema controversial, sí, porque por lo que hemos visto durante muchos años, siglos enteros de discusiones, el hablar de las declaraciones de fe, las confesiones de fe, sobre lo que se cree, lo que no se cree en una denominación, en la otra, de una religión a otra, siempre ha sido controversial. Pero no vamos a entrar en debate ni en discusión, solo vamos a exponer lo que nuestra declaración de fe nos dice acerca de los dones espirituales. Y no voy a hacer el chiste casual que tiene que ver con los dones de la tienda, Don Cangrejo, Don Francisco, y no, este Francisco no, este otro Don Francisco. ¡Don Francisco! Muchísimas gracias, amigos presentes, amigos telespectadores. Esta es la segunda semana en que estamos junto a ustedes a través... Bueno, ya. Primero, en primera instancia tenemos que saber qué significa la palabra don. Un don en griego, porque sí, la palabra don es una palabra griega inmersa en el Nuevo Testamento, que hasta donde yo recuerdo no he visto la palabra don en el Antiguo Testamento, aunque debe haber algún equivalente. La palabra es charismata, que significa gracia, es decir, un regalo que se nos otorga. El hecho de que sea merecido o inmerecido, pues tiene que ver con el contexto en el que esta palabra se encuentra. Entonces, como hace unas semanas vieron muchos de ustedes la clase que me tocó sobre igual educación cristiana, un ejercicio que estamos acostumbrados a hacer en las clases que me tocan son las revisiones de varias versiones de un mismo pasaje de la Biblia. Entonces, para empezar, aquí queremos introducirnos en 1 Corintios 12, versículo 1, que nos habla de los dones espirituales. Y la versión más popular y más famosa, que viene de la Vulgata Latina, que es la Reina Valera, traducida por Cipriano de Reina y revisada por... No, es Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¡Ay, los cables se me están cruzando! Allá por finales del siglo XVI y XVII. Y de ahí que fueron varias revisiones, ¿no? Porque el lenguaje se va modernizando. Es lo que tenemos que tener en cuenta, porque los principios bíblicos son eternos, pero las revisiones, las interpretaciones van cambiando de acuerdo a nuestro contexto, a cómo va avanzando el tiempo, a las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Es con los ojos con los que vemos la Biblia, pero los principios siempre van a ser eternos. 1 Corintios 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La siguiente versión, y al parecer la favorita de este servidor suyo: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Notemos que no usamos la palabra don, ni regalo, ni obsequio, ni gracia, sino capacidades. Porque, como les he mencionado, la TLA es una versión o una revisión bíblica de carácter interpretativo, es decir, que tiende más a interpretar las palabras, la filología, las cuestiones de los lenguajes originales a nuestro contexto. La NBI nos vuelve a decir: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien ese asunto, ok, no hay mucha diferencia. Dios habla hoy, nos dice igual respecto a los dones espirituales, en donde notamos un cambio y parecido de la TLS en la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia interpretativa que nos dicen: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Y aquí tenemos un punto bien interesante, porque nos dice las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da.
Los dones, los regalos, son otorgados por el Espíritu Santo al creyente por gracia, en el momento en que recibe al Señor Jesucristo, en el que, como vimos hace 2 semanas, el bautismo y la llenura con el Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo more en nuestra vida de una manera más profunda y nos den esas capacidades especiales. Entonces, los dones, lejos de ese chiste tan malo que hicimos hace rato, son las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, bueno, dada esta introducción, espero que lo hayan entendido perfectamente. Si no, pues aquí abajo en los comentarios esperamos sus preguntas, o si no, pueden contactarnos en las redes sociales, que es IDEM Cuautlisco en Facebook, y el número de WhatsApp que estará apareciendo aquí en la pantalla. O bueno, de cualquier forma que quieran contactarnos, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, vamos a realizar una oración para empezar esta lección que seguramente les va a gustar a muchos de ustedes y va a disipar muchas dudas. Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque hasta aquí nos has sostenido y en este tiempo de crisis tú estás con nosotros. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para poder bendecirte, para poder escuchar tu voz y gozarnos en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos 12, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. La Biblia establece, hermanos y gente que nos ve de fuera, que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios en cualquier parte del mundo, el nombre que tenga encima, no importa, nos dice lo siguiente: nosotros somos un corporativo, somos muchas piezas elementales, cada quien cumple una función importante, desde el que pasa desapercibido hasta el que es una figura pública. Y ese sentido de corporativo debe permanecer en nosotros. Y hay una frasecita que sí, tiene mucha razón, tiene todo el sentido del mundo para nosotros como cristianos, que la salvación sí es personal. Pero el decir eso es caer en un cierto grado de egoísmo, de envidia o hasta no sé de qué, porque casi siempre la gente lo dice cuando no están de acuerdo contigo en tus opiniones o lo que sea. O sea, al cabo la salvación es personal, pero recordemos que somos un corporativo, somos un solo cuerpo y estamos para ayudarnos los unos a los otros, para escuchar y para muchas cosas que no nos alcanzaría el tiempo de analizarlo en este espacio. Pero bueno, hay una ilustración que nos hace el doctor A.J. Gordon, A.J. Gordon, de Boston, una ciudad en Estados Unidos, que él nos contaba que en algunas calles de dicha ciudad, no recuerdo, seguramente es de principios del siglo XX, porque ya leí esta figura, dice que en algunas calles de dicha ciudad habían carteles en las ventanas de las casas desocupadas que decían: alquílese con o sin fuerza, refiriéndose a la energía eléctrica. En aquel entonces, cuando el señor Thomas Alva Edison y el señor Nikola Tesla estaban con esa batalla eterna entre que si las patentes eran de Tesla o de Edison, es un tema interesante, ¿no? Refiriéndose a la fuerza eléctrica, era una gran novedad en esos tiempos, y agregaba el doctor Gordon que sería bueno preguntar a las personas que se hacen miembros de la iglesia si desean ser miembros con fuerza o sin fuerza. A los que contesten lo segundo, habría que decirles que para ellas no hay vacantes en la iglesia, que ya están demasiado llenas de miembros sin fuerza que no conocen la potencia de Dios. Y es un comentario muy, muy fuerte, porque ¿a qué se refiere con eso? No solamente que todos los miembros sean altamente activos y que estén haciendo todo, porque si se supone que cada uno tiene su función, algunos van a ocupar lugares en las bancas para poner atención, para edificar su vida espiritual, y otros van a encargarse de transmitir el mensaje de Dios a los demás. Entonces, si todos predicaran al mismo tiempo dentro de la iglesia, ya la predicación evangélica afuera es diferente, sería un caos total. Entonces, los dones espirituales son esas capacidades, esa fuerza del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Diga fuerza conmigo, fuerza.
Entonces, antes de seguir con la lección, quiero que veamos un video llamado La Carreta. Y bueno, corre video. Dije, corre video, y el video salió corriendo. Bien, ya estamos de vuelta. El video en sí es una animación en 3D, un hombre que va a cargar una carreta y hay unos cuantos cartelitos, unos subtítulos que nos van indicando el papel de todos y cada uno de los participantes en este video. Entonces, el primer participante pues es el jefe, es el líder más bien, que está impulsando una carreta, que es un trabajador altamente eficiente, que es un productor. Y hay muchas personas que se van sumando, que tienen funciones más o menos importantes, hasta el que no hace absolutamente nada y solamente se encarga de frenar el avance de una carreta que va cuesta arriba. Imagínense lo que es cargar. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo más palpable. No sé, yo que me gusta salir en bicicleta, aunque no salgo tanto por gusto en estos tiempos, porque pues ustedes saben, ¿no? Estamos en cuarentena. Pero ahí, por ejemplo, que tengo que venir de mi casa a la iglesia, siempre está de subida. Entonces, el pedalear de subida es complicado. Ahora imagínese usted cargar una carreta con quién sabe cuántos kilos de mercancía, de lo que sea. Entonces, la gente que se va sumando en el video a la carreta cumple una función en específico, incluso una función para entorpecer el trabajo. Llegan a tal grado que la carreta se queda estancadísima y al lado de ellos pasa otra carreta que va empujada por el mismo número de personas, pero van a una velocidad increíble porque están trabajando en equipo. El líder
aconsejó, los instruyó para que trabajaran de esa manera. Entonces, el de la otra carreta, la primera carreta, ese líder pues como que se indigna un poco al respecto, al ver que pues su equipo está haciendo que no funcione todo esto, que el corporativo no avance, que la carreta se quede estancada. Despide al que está atrás haciendo de las suyas, que está solamente truncando el trabajo, y los que están ahí pues empiezan a trabajar, unos atrás sosteniendo la mercancía y otros jalando la carreta para poder hacer el trabajo. Y es como se resuelve el problema. Ahora, visto este video, esta explicación, nos damos cuenta que todos los miembros de la iglesia, incluso el más invisible que te puedas imaginar, tiene una función importante. Y también, por desgracia, la misma Biblia lo dice, que va a haber miembros en la iglesia los cuales no aporten nada y sean un problema, que sean altamente conflictivos, chismosos, pues. Esa es una frase, fue del video anterior que dije, muy graciosa. Pero no solo eso, murmuradores, chismosos, causen divisiones. Pablo lo menciona igual como lo vimos en la clase anterior que me tocó, el fruto del Espíritu, contenciosos, una lista interminable de características negativas, las cuales no queremos tener, ¿verdad? Romanos 12:6 nos dice lo siguiente, nos explica qué son los dones espirituales. Y bueno, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y nos va dando una lista de más dones y cómo se deben usar y cómo deben funcionar al respecto. Entonces, la respuesta a esta pregunta de qué son los dones espirituales, ya la vimos al principio del video. Son capacidades especiales otorgadas de manera gratuita y bondadosa por el Espíritu Santo a los creyentes. Y el manual lo dice de una manera parecida. Son capacidades espirituales dadas por Dios a los creyentes con el propósito de edificar a la iglesia. Todo cristiano tiene al menos un don espiritual y nadie tiene todos los dones. Saben que sería perfecto que tuviéramos todos los dones espirituales, pero no. Nos dan otras citas en Romanos 6:23 y Romanos 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 8 al 10 y Efesios 4:11. Encontramos una lista de dones espirituales. Estos podían ser o son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, servicio, enseñanza, exhortación, entregar. Eso sería más como bondad o sí, algo así. Guía y misericordia. Y como miembros del cuerpo de Cristo debemos comprender que los dones, por más diversos que sean, provienen del mismo Espíritu. Primera de Corintios 12, versículos del 4 al 7, esto es para evitar divisiones, disensiones y cualquier otro conflicto que tenga que ver con destruir el corporativo, con frenar la obra que está subiendo cuesta arriba, como lo vimos en el video de la carreta, y que esta diversidad no destruye la unidad. Somos diferentes, pero somos uno mismo. Y esto es lo que nos hace avanzar como iglesia. Los dones dados por Dios a la iglesia son un privilegio acompañado de responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos entender que no son para nuestro enaltecimiento ni beneficio personal, ya que si se tiene esta actitud, sí afectaría la unidad. Y esto pasaba en muchas de las iglesias de aquel entonces, la iglesia de Corinto, porque, pues mira, yo hablo tantas lenguas y todo el tiempo y mira que soy así, dones que llaman la atención. Honestamente, yo creo que los que más llaman la atención pues podrían ser los de sanidad, los de milagros, los de lenguas, porque pues es una cosa bien choqueante, ¿no? En su momento, para mí, como nuevo creyente, fue tan choqueante que eso a mí me sacó de mi agnosticismo, casi ateísmo sin sentido, diría yo, de mis 16 años, ¿no? De que, pero ¿cómo es posible que todos estos niños estén? Niños, porque pues eran como adolescentes en un campamento de 12 a 14 años, ¿no? Yo era de los más viejos y después de mí había más grandes todavía. Y dices, ¿cómo explicas tú de una manera lógica y racional que estén pasando todas estas cosas frente a tus ojos? Pues no hay explicación para eso. Por eso los milagros, las profecías, los milagros,
Y las lenguas y estas cosas para mí son manifestaciones del Espíritu Santo tan choqueantes, tan impresionantes, que es lo que me ha mantenido pues espiritualmente vivo, ¿no? Salvo la oración y el ayuno y estas cosas. Pero enaltecerse por tener esta clase de dones es pues como que un error pues ya que tiene que ver con el ego de cada uno, con la relación que tengan con Dios las personas. Y bueno, tenemos que procurar no caer en esta clase de errores. La siguiente pregunta nos dice, ¿para qué son los dones espirituales? Ok, ya tenemos claro qué son los dones espirituales, pero nos hace falta saber para qué sirven. El manual nos menciona que los dones que Dios nos otorga tienen el propósito de ministrar o edificar a la iglesia. Por ejemplo, si Dios nos pone a servir a otros, sirvámosles bien y con amor. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar, y es lo que estamos haciendo, porque no solamente soy yo el que está al frente, sino todo el equipo de producción, todo el equipo de editores que nos ayudan con estos manuales, pero en específico dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, incluso dentro del recinto, en el tiempo en el que podíamos estar aquí, por supuesto, enseñemos bien, preparemos las clases, actuemos con responsabilidad ante ello. Y si tenemos ese privilegio de enseñar, por favor, no seamos tan vagos como para delegar estas responsabilidades a otras personas solo porque sí. Bueno, de esta manera podemos enseñar a los demás, los podemos animar a los demás y podemos ejercitar nuestros dones con responsabilidad y estamos contribuyendo a la unidad y fortaleza de la iglesia. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos recibir los dones espirituales? Romanos 12, del 3 al 5 nos da la respuesta. Dice, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, no vas a usar un riñón para respirar, ¿cierto? O un pulmón para purificar todos los fluidos de tu cuerpo, la sangre. No, para nada. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos los miembros de la iglesia debemos descubrir nuestros dones y ponerlos al servicio de la misma. El apóstol Pablo nos exhorta a que usemos los dones con humildad y fe. Romanos 12:3 nos dice que no nos creamos mejores de lo que realmente somos, ni considerar o hacer menos el servicio de otros que hacen para Dios. Por ejemplo, si yo ministro a través de predicar o enseñar la palabra, no debo menospreciar a mi hermano que sirve dando de comer a los pobres o al que hace la acción en el templo, etc. Es lo que les decía hace un momento sobre algunas tareas que están invisibilizadas dentro del templo porque desgraciadamente, algunas personas tienen la concepción de que da más estatus estar de este lado del templo o de estar arriba o de predicar y hacer muchas cosas llamativas, visibles, cuando en realidad no es así. Yo por un tiempo tal vez pude haber caído en ese error de que, sí, mira cómo me gustan las luces, y hasta la fecha como que me siguen recriminando ciertas cosas, pero digo, miren, realmente a mí no me interesan las luces. Si no amara todo esto que hago, pues yo realmente estaría del otro lado del púlpito, hasta el otro lado de la iglesia oculto, porque ya esto de las luces, ya uno va madurando, va creciendo, da lo mismo, pero yo realmente amo lo que hago y lo hago por y para Dios. Y eso nadie lo va a poder cambiar jamás. Pero eso no tiene nada que ver con si yo algún día pudiese, o más bien tendré, y ya lo he estado, estar allá afuera en el patio barriendo, limpiando los baños, recibiendo personas como mujer. Y aquí es como una constante que los aniversarios, el Ministerio Juvenil se encargue de servir las mesas. Pues lo hacemos y lo hacemos bien y lo hacemos con gusto. No importa si eres el líder de jóvenes, no importa si eres el pastor, si eres el líder de alabanza, si eres el predicador invitado. El trabajo no cuesta o no vale más que el que hacen las personas del aseo, que el que hace cualquiera dentro de la iglesia. Obviamente unos acarrean más responsabilidad que otros, pero no tienen mayor valor delante de Dios. Bueno, ahora,
para ir cerrando esta lección, queremos compartir con ustedes la aplicación práctica de esta lección. El apóstol Pedro manifestó que el don de sanidad divina al declarar sano al paralítico que estaba a la puerta del templo en Hechos 3. Lo vio y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y el cojo se levantó. Muchos recordamos esto y les digo que los milagros son choqueantes. Al menos para mí son choqueantes. No sé ustedes si están acostumbrados a ellos, y se supone que los cristianos deberíamos estar acostumbrados a los milagros, pero yo creo que el milagro más grande en tiempos de crisis como estos es estar vivos y estar sanos. Pedro no lo hizo para ser visto o aplaudido. Obviamente tampoco quería llamar la atención, tenía que pasar a bajo perfil porque pues las persecuciones a los cristianos en este momento apenas empezaban, ¿no? Entonces eran los estas personas de los apóstoles, Pedro, Pablo, bueno, Pablo no, porque en Hechos 3 todavía no se convertía. Pedro, los otros 11 y los discípulos, los 120 y los 3000 que se convirtieron en el día de Pentecostés, pues eran los de la secta del camino, secta del judaísmo. En ese entonces el cristianismo se consideraba como eso, un grupo sectario de unas cuantas personas que estaban siguiendo a un tal Jesús de Nazaret que había muerto y resucitado y ascendió al cielo y todo lo que conocemos. Entonces, Pedro, una vez más lo repito, no lo hizo para ser visto o aplaudido y no pidió nada a cambio. No le dijo: ¿sabes qué? Mira, tú me debes tantos, bueno, no puedo decir pesos porque no era su unidad de medida. Tú me debes tantos años de servicio o no puedes ser mi esclavo. Solamente levántate y ya estás sanado. Entonces el paralítico lo que hizo fue glorificar a Dios por medio de su sanidad y el pueblo se llenó de asombro y espanto. Les digo que los milagros son choqueantes, el pueblo se espantó. Entonces los otros dones espirituales también deben ser choqueantes, pero no en un sentido despectivo, sino no debemos perder la capacidad de asombro ante ellos. Por más que, por ejemplo, si tú sanaras o tuvieras la capacidad, el don de sanidad, y tú pudieras orar por los enfermos y a cada día se sanara uno diferente, tendrías que seguir impresionado porque Dios sigue trabajando en ti. No importa cuántas miles de lenguas puedas hablar, debe ser choqueante para ti en el buen sentido de la palabra. Si tienes don de ciencia, don de sabiduría, tienes que dejarte impresionar por el Espíritu Santo, porque todas las palabras que puedas decir, que puedas sacar de tu boca, no son precisamente tuyas. Obviamente Dios puede potencializar tu conocimiento, tu intelectualidad, aunada a la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo que te da sobre la ciencia. Así lo dice, sobre el conocimiento. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Y eso se puede conjuntar con con el ministerio de ser maestro en la iglesia, de enseñar. O sea, todo el corporativo no se pierde. Eso es lo que quiero que entendamos en este momento. El corporativo eclesiástico de las comunidades cristianas debe mantenerse, afianzarse con los dones espirituales. Por desgracia, en estos momentos no podemos estar juntos aquí en el templo, pero en el momento en que volvamos a la normalidad, porque ya no va a ser una normalidad como la teníamos hace unos meses, sino va a ser una nueva normalidad, tendremos que potencializar los dones, afianzarnos unos a otros y hacer que este corporativo, que esta carreta llamada la iglesia de Dios, y no me refiero a la denominación, sino la iglesia de Dios de todo el mundo, vaya cuesta arriba, podamos avanzar más y mejor. Pero bueno, hay un ejercicio que quisiera que hiciéramos. Hay varias preguntas en las que usted puede pensar. En el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11, y conteste las siguientes preguntas en su hogar. Piénselo. ¿Qué don piensas que manifestó el apóstol Pedro en la ocasión? Me refiero al capítulo 5, es cuando Ananías y Zafira hicieron este negocio con el terreno y pues no le dieron el dinero completo a los apóstoles. ¿Cómo piensas que fue capaz de saber lo que Ananías y Zafira hicieron en secreto? Esta está fácil, pero se las dejo de tarea. ¿Cuál es el propósito de este don en este pasaje? ¿Qué resultados hubo por la manifestación del don? Pues bueno, vamos a pensar. Como vimos, es un tema interesante,
pero tenemos el tiempo un poco limitado, entonces vamos a terminar esta lección, vamos a orar a Dios para que Él nos ayude, para que Él desarrolle los dones espirituales en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, que abra nuestros hogares, son nuestras iglesias, son nuestros templos. Y bueno, Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por esta lección que tú nos has concedido estudiar en este momento. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que derrames de tu Espíritu Santo para que podamos estar más cerca de ti, más en comunión contigo, y que los dones se hagan manifiestos una y otra vez, y cada uno de ellos, Señor, pueda hacer que nuestra vida cambie, que nuestra vida corporativa como iglesia sea todavía mejor y vayamos cuesta arriba de la mejor manera, porque lo hacemos por ti y para ti. En nombre de Jesús, amén. Bueno, los esperamos en la próxima edición de Educación Cristiana y también los esperamos este domingo en MDS, tu iglesia virtual, para nuestro servicio, valga la redundancia, virtual. No se lo pierdan, todos los domingos a las 11 de la mañana, hora del centro de México, y todos los miércoles Educación Cristiana aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde. Bueno, es todo. Les envío un afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares y un abrazo virtual y bendiciones. Que Dios los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro. Adiós.